Hola a todos, bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo: Dios pone a prueba a Abraham. Autor Pedro Don. Título de la semana: Dios anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra. Día jueves, leer con oración. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan, capítulo 12, versículo 24. Repetimos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Título del día: un banquete para la comunión con Dios. El Señor vino a Abraham con los dos ángeles en pleno calor del día, y Abraham les ofreció agua para refrescarse del calor y sombra para descansar. Génesis capítulo 18 versículos 1 al 4. Luego, para que recuperaran sus fuerzas, le pidió a Sara que amasara 3 medidas de flor de harina y preparara panes cocidos debajo del rescoldo. Versículos 5 y 6. El rescoldo son las cenizas que aún conservan un poco de brasa capaz de hornear la masa. Las 3 medidas de harina o un efa de harina constituían una porción suficiente para una comida. Jueces capítulo 6 versículo 19 y Primera de Samuel capítulo 1 versículo 24. Estas simbolizan a Cristo resucitado en su humanidad, quien resucitó al tercer día. Representan la consagración de Cristo en resurrección al Padre, es decir, la consagración de todo el fruto de su trabajo en la tierra, pasando por su muerte y resurrección. ¿Qué significa la flor de harina? La flor de harina es la parte más fina y pura del trigo molido, tamizada varias veces. Así, la harina fina representa el refinamiento de la naturaleza humana de Jesús, es decir, de su humanidad. La humanidad de Jesús es algo fino, pues fue molida muchas veces y se convirtió en una harina extremadamente fina. Esto concuerda con lo escrito en el Evangelio de Juan sobre el grano de trigo mencionado, que se refiere a Cristo en su humanidad. Capítulo 12, versículo 24. En esa ocasión se refería a su muerte. Sin embargo, la parte que moriría era su humanidad, es decir, su cuerpo humano, representado por la cáscara del grano de trigo. Lo que había dentro de esa cáscara, dentro de su humanidad, era la vida de Dios. Por lo tanto, Jesús era ese grano de trigo que tomó forma humana, se vistió de esa cáscara de humanidad y necesitaba morir para que la vida que estaba en él pudiera manifestarse como el Jesús resucitado. Esta humanidad de Jesús, refinada muchas veces, se convierte en la flor de harina, es decir, la humanidad perfecta y refinada de nuestro Señor Jesucristo. Sin esta humanidad, los seres humanos somos muy groseros y rudos, y no sabemos cómo tratar adecuadamente a las personas. No obstante, gracias a Dios, si tenemos la humanidad de Jesús, sabremos cómo tratarnos unos a otros apropiadamente. Por lo tanto, Cristo nos proporciona incluso virtudes humanas cuando rumiamos la palabra, haciendo inmersión en ella. Así, poco a poco, nuestra humanidad se convierte en la humanidad de Cristo, libre de nuestra grosería natural. Después del pan cocido al rescoldo, el texto de Génesis capítulo 18 relata que Abraham tomó un becerro. Esto se puede entender por medio de la parábola del hijo pródigo, narrada en Lucas capítulo 15. En ella se dice que,
tras dejar la casa paterna para vivir de manera independiente y sufrir mucho por esa decisión, un hijo decidió regresar a la casa de su padre para trabajar como siervo. Sin embargo, antes de cualquier conversación, el padre lo recibió con un abrazo y ordenó que se sirva un becerro y se prepare un banquete. Versículos 22 y 23. Un becerro se sirve solo en ocasiones especiales. Así, vemos que cuando los 3 hombres llegaron a Abraham, éste preparó un gran banquete en su honor, probablemente porque reconoció que era el Señor. Abraham también preparó mantequilla y leche para los 3 hombres. Génesis capítulo 18, versículo 8, lo cual, a la luz de la primera epístola de Pedro, indica que este banquete preparado por Abraham se compone de varios elementos que simbolizan nuestro crecimiento de vida. Capítulo 2, versículo 2. Este banquete representa las riquezas de Cristo en su humanidad, muerte y resurrección para la satisfacción de Dios y de los hombres, abriendo el camino a la comunión entre Dios y el hombre. Por lo tanto, Cristo es quien satisface tanto a Dios como al hombre. Al llegar a la reunión de la iglesia, usted no debe venir con las manos vacías, sino traer todo lo que ha disfrutado de Cristo. Al hacer gritos de guerra e inmersión en la palabra, estamos preparando el banquete, que es el tiempo previo a la conversación, el momento en que tendremos comunión con Dios, presentando Cristo a Dios, quien se satisface y abre su corazón para hablar, para conversar con nosotros. ¡Aleluya! Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió en la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.